Guillermo Miller, la persona que predijo que en 1843 Cristo volvería por segunda vez a la tierra y fue el promotor de este movimiento adventista que tuvo éxito en varios estados de la nación de los Estados Unidos, se basó principalmente en la profecía de Daniel 8:14 que dice, cito, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fin de la cita. Luego añadió a su interpretación que a los 2300 días debían descontársele los 490 días de la profecía del capítulo 9 del mismo libro de Daniel, que son las 70 semanas determinadas para Israel. Si 70 semanas son 490 días, y según Daniel y otros escritos bíblicos, y la mayoría de la cristiandad están de acuerdo en convertir los 490 días en años. Por tanto, son 490 años. Y entonces los 2300 días son 2300 años. Todo esto puede encontrarlo en el capítulo 19 titulado Una profecía significativa del libro El conflicto de los siglos de la escritora Elena de White en la edición 1971. Quiero resaltar que estoy usando como evidencia lo que escribió el movimiento adventista, que fue presidido por James White y su esposa. No estoy usando como fuente primaria alguna cita de un adversario del movimiento adventista. En Daniel 8:14 hace referencia a la abominación desoladora que trae el cuerno pequeño de esa profecía. Muchos limitan que esa profecía se cumplió en Antíoco Epifanes, rey de Siria, de la casta Seleucida. Pero hay que tomar en cuenta que el Señor Jesús previene contra la abominación desoladora. Marcos capítulo 13, verso 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Cuando el Señor Jesús hace esta advertencia profética, ya Antíoco Epifanes había muerto hacía mucho tiempo. La abominación desoladora comenzó en el Imperio griego y según muchos eruditos bíblicos, terminará con la venida del Señor, porque es el mismo Señor quien le vencerá. Daniel capítulo 7, verso 24 al 26 dice así. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En Daniel 8:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
En Grecia surge el cuerno pequeño, la abominación desoladora, y eso lo aclara el capítulo 8 del libro de Daniel. Si la abominación desoladora comenzó en el imperio griego, entonces esa abominación no está haciendo referencia al pecado original, es decir, al pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero esa fue la conjetura que tuvo Elena de White, y permítame remitir la evidencia. En el capítulo 19 del libro El conflicto de los siglos, se titula Una profecía significativa. Dice en la página 371, cito: Miller aceptaba la creencia de que durante la era cristiana la tierra es el santuario predicha en Daniel 8:14. Representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Fin de la cita. Para Miller y sus seguidores y la cristiandad de aquella época, según Elena de White, interpretaban que el santuario era la tierra y ser purificado significaba el regreso de Cristo a la tierra a juzgarla. Pero una vez que no llega Cristo, tanto en 1843 y tampoco en 1844, pensaron, aunque adujeron que era una revelación divina, que Jesús, en vez de venir a la tierra, lo que aconteció es que en esa fecha, 1844, Jesús pasó del lugar santo que está en el cielo al lugar santísimo. Y esto es lo que interpretó Elena de White y su gente de aquel tiempo sobre la purificación del templo. En el capítulo 29 del mencionado libro El conflicto de los siglos, se titula El juicio investigador. Dice en la página 536 y 537, cito: A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Repito, de cada generación sucesiva. Y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras serán borrada de los registros de Dios. Fin de la cita. Allí apareció la doctrina del juicio investigador y la doctrina de la expiación, en que los pecados del mundo serán puestos sobre Satanás. En el capítulo 20, titulado Luz a través de las tinieblas, del mismo libro El conflicto de los siglos, en la página 400 y 401 lo dice de esta manera, cito: Su error, el de Miller, provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. En el sistema típico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel.
prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, entre paréntesis, juicio investigador, una obra de juicio, y precede, repito, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pero cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Fin de la cita. Elena de White pensó que Guillermo Miller estaba equivocado con creer que el santuario era la tierra. Para ella, el santuario era el cielo, y quitar la abominación desoladora era el pecado de todos los hombres justos que habían muerto y los que estaban viviendo, que en esa fecha comenzó el juicio investigador. Dicho de otra forma, ella conjeturó que el santuario sería purificado es en relación de los justos con el pecado de Adán y Eva hasta el postrer ser viviente antes que venga Cristo. Pero el problema de esa interpretación es con la Biblia, porque la Biblia da la interpretación de la abominación desoladora, que quien la trae es el cuerno pequeño. Y observe, Daniel capítulo 8, verso 21 al 25 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, aunque no por mano humana. Lo que dice en Daniel capítulo 8 nos muestra el origen del cuerno pequeño, y es en el imperio griego. Entonces, la abominación desoladora comienza en ese tiempo y lugar. No tiene nada que ver con el pecado original y la lucha que tienen los justos contra él. El pecado original apareció en el huerto del Edén con Adán y Eva. La purificación del santuario se refiere a la contaminación que trajo el cuerno pequeño desde Grecia hasta el tiempo dispuesto por Dios en su soberana voluntad. Las características que podemos notar de la contaminación del santuario son: primero, vence a los santos. Daniel 8:24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Antes de la abominación desoladora, el Señor no permitía que sus siervos fueran vencidos. Les daba la victoria en este mundo.
solamente entregaba a su pueblo cuando estaba en desobediencia, como los casos del imperio asirio, que venció y esparció por el mundo al reino del norte, llamado Israel, y el caso del imperio babilónico, que venció y esparció por el mundo al reino del sur, Judá. Todos ellos fueron vencidos, también como los casos presentados en los libros de los jueces y reyes por causa de la desobediencia. Pero cuando su pueblo o un siervo decidían ser obediente, no eran vencidos. Por ello vemos que los tres amigos de Daniel, Sadrad, Mesad y Abednego, no fueron quemados ni destruidos por Nabucodonosor, a pesar de que los sentenció y fueron lanzados a un horno de fuego. Fueron protegidos por Dios. El mismo caso de Daniel, que fue lanzado a un pozo lleno de leones, y Dios lo libró cerrando las bocas de estas hambrientas criaturas. Igualmente David y cada siervo que Dios libró de sus enemigos. Pero esta abominación desoladora hace que los santos sean vencidos, aún viviendo en justicia. Segundo, Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Repito, aunque no por mano humana. El cuerno pequeño es un rey altivo, sagaz, experto en enigma, y es con ello que en un principio prosperará, y aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es decir, en un comienzo no usa la violencia. Pero si son 2300 años, es imposible que sea un ser humano, ya que no hay alguno que pueda vivir tanto tiempo. El cuerno representa un poder, no necesariamente una persona. Y en la profecía hay algunos indicios sobre esto. Daniel capítulo 7 verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esta descripción del cuerno que da el profeta Daniel nos hace dudar que sea un ser humano, ya que dice que este cuerno tenía ojos como de hombre. Si fuera un ser humano, es obvio que tenga ojos como de hombre y boca. Es un pleonasmo, una repetición innecesaria decir que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas si es un hombre. Además dice en Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Repito, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El cuerno pequeño se fortalecerá no con fuerza propia. Esto podría significar que es una persona que no tiene fuerza suficiente para conseguir el poder. Pero también puede significar que es algo que rige al hombre, y como no tiene fuerza propia, ya que está en una categoría o espiritual, o también podría estar en una categoría abstracta, no puede fortalecerse con fuerza propia, tiene que la gente darle ese poder.
Otra cosa relevante que aporta a la profecía es que dice Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel está diciendo que los 2300 días o años se tienen que cumplir a cabalidad. Antíoco Epífanes jamás cumplió esos días, si apenas llegó hasta la mitad del tiempo en Israel. Algunos, para ajustar la profecía, han dicho que es un significado simbólico, y es posible, pero Daniel da énfasis que la visión de las tardes y mañana es verdadera, cosa que hay que resaltar o tomar en cuenta. Cuando Dios dijo a Noé que iba a destruir al mundo con un diluvio en 120 años, se cumplió tal cual lo pronosticó. Cuando dijo que iba a sacar a Israel de Egipto en un período de 400 años, también lo cumplió. Cuando dijo que Israel estaría 40 años en el desierto, producto de su desobediencia, también fue firme. Pregunto, ¿por qué en esta profecía que recalca que se tienen que cumplir los 2300 años, tiene que ser simbólica porque en Antíoco Epífanes no se vio cumplida? Es posible que comenzó con Antíoco Epífanes, pero terminará con la purificación del santuario. Y el Señor dijo que cuando viéramos la abominación desoladora donde no debe estar, escuche bien, donde no debe estar, en donde no debe estar la abominación desoladora, pues en el pueblo de Dios, en su iglesia, en su templo. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El cuerno pequeño puede estar en cualquier lugar, pero jamás debería estar en la tierra gloriosa, en su pueblo. Es abominación desoladora porque quita la verdadera adoración y sujeción a Dios. Y es por ello que Dios la mira abominable. La purificación del templo no tiene nada que ver con la venida de Jesús, ni tampoco tiene nada que ver con la interpretación que le dieron los adventistas sobre que Jesús en 1844 entró en el lugar santísimo. La abominación desoladora ocurrió aquí en la tierra desde los tiempos del Imperio griego, y la purificación del templo representa al pueblo de Dios. Tiene como características que los santos nuevamente vencerán. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Zacarías 9:13 dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré, escuche bien, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro.
Jehová será visto nuevamente como en los tiempos antiguos. Los santos volverán a vencer, pero siempre en justicia. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Repito, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Repito, a 1335 días. Esto es indicativo que la purificación del templo no es la venida de Cristo, porque en los 1290 días que termina la abominación desoladora, hay que esperar hasta que llegue a 1335 días. En el libro Los Generales de Dios de Robert Liardo, de la editorial Peniel, en la página 225, John Hay Lake, llamado también el apóstol de la sanidad, el Señor le mostró una revelación que dice: veo cómo mi espíritu discierne el futuro y se extiende para tocar el corazón de la humanidad y el deseo de Dios que está viniendo del cielo. Una nueva manifestación será en dulzura, en amor, en ternura y en el poder del Espíritu, más allá de cualquier cosa que haya visto tu corazón o el mío. El rayo mismo de Dios refulgirá en las almas de los hombres. Los hijos de Dios se enfrentarán con los hijos de las tinieblas y prevalecerán. Repito, los hijos de Dios se enfrentarán con los hijos de las tinieblas y prevalecerán. Los adventistas que se separaron del movimiento original de Guillermo Miller y no reconocieron que fue una equivocación, cosa que sí hizo valientemente Miller, pregonaron que el error fue que el santuario era la tierra. Entonces dijeron que el santuario era en el cielo y la purificación era la investigación de los justos en todos los tiempos. Pero con cotejar dicha interpretación con lo que dice la profecía del cuerno pequeño y la abominación desoladora, dista radicalmente de ese sentido. Por tanto, a no ser verdad que Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo en 1844, tres de sus puntos doctrinales que surgieron allí son falsos. No hay necesidad de cotejar, comparar esas doctrinas con la Biblia, sino con demostrar que en donde se apoya, en donde se cimienta, en donde se construye todo ese edificio, se desmorona cual castillo de naipe. El título del programa: Abominación desoladora. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar.